Nadie quiere ser Judas, pero si somos honestos, muchos han estado más cerca de él de lo que quisieran admitir. No lo odio. No era un monstruo, solo estaba cansado de esperar a un Mesías que no hacía lo que él esperaba. Judas no traicionó a Jesús por maldad, sino por desilusión. Esperaba un reino y vio una cruz. Esperaba poder y vio entrega. Esperaba venganza y vio gracia. Y cuando Dios no cumple tus expectativas, cuando la fe no parece darte resultados, cuando el silencio del cielo te decepciona, es más fácil de lo que crees negociar lo sagrado por algo que sí puedas controlar. Hoy algunos lo hacen por orgullo, por una relación, por dinero, por una idea. Pero la historia de Judas no es solo sobre traición. Es sobre un corazón que no entendió hasta el final, que aún podía volver. No nací para traicionar a nadie. Nací en una casa donde se hablaba de Dios, pero también se hablaba de Roma, de la opresión, de la humillación, de las promesas que aún no se cumplían. Mi padre me hablaba de los macabeos, de cómo Israel alguna vez tuvo hombres valientes, dispuestos a todo por la libertad. Me hablaba del Mesías que vendría a restaurar el trono, a hacer justicia, a limpiar el templo. Yo crecí esperando eso. No quería riquezas, quería ver a Israel libre. Por eso no fui a buscar trabajo en el templo, ni me hice fariseo como algunos amigos. Yo buscaba algo diferente. Y entonces, un día, escuché hablar de él. Decían que sanaba, que hablaba con autoridad, que el pueblo lo seguía como si fuera un rey sin corona, que decía cosas como, el reino de los cielos se ha acercado. Y eso me bastó. No lo seguí por curiosidad, lo seguí porque creí, porque pensé, este es el momento que hemos estado esperando. Me acerqué. No era de los primeros, pero con el tiempo me ganó un lugar entre los 12. Y sí, yo era el que llevaba la bolsa. No porque me gustara el dinero al principio, claro, sino porque yo creía en lo que él haría y quería estar listo para organizarlo. El nombre Judas no siempre tuvo el peso que tiene hoy en día. Judas viene del hebreo Yehudá, que significa alabado o Dios sea alabado. Era un nombre honorable, respetado. Llevaba el eco de Judá, el hijo de Jacob, y del líder de la rebelión macabea, Judas Macabeo. Judas no era sinónimo de traidor, era un sinónimo de valentía y esperanza mesiánica. Pero este Judas no era cualquiera, lo llamaban Iscariote. Hay distintas teorías sobre este título. La más aceptada es que venía de un lugar llamado Iscariot, hombre de Queriot, un pueblo al sur de Judea. Eso hacía a Judas el único discípulo sureño. El resto venía del norte de Galilea. Y aunque el texto no lo dice explícitamente, eso ya lo hacía diferente. Otra teoría más radical, pero menos probable, lo asocia con los sicarios, con los rebeldes radicales antirromanos. Pero sea cual sea el origen de Iscariote, lo marcaba. Lo marcaba como diferente, como intenso, como alguien con otra historia, otro acento y tal vez otras expectativas. No fui buscado, no fui llamado como Pedro o como Juan, que estaban pescando cuando él pasó. Yo fui a buscarlo. Me acerqué un día cuando terminaba de enseñar. Cuando la gente empezaba a dispersarse, le dije, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Lucas 9:57. Él me miró, no como un reclutador ansioso, sino como alguien que sabía más de mí de lo que yo quería admitir. Y respondió con algo que no entendí del todo en ese momento.
Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Lucas 9:57-58. No me prometió riquezas, no me prometió comodidad, pero aún así yo lo seguí. Con el tiempo, cuando el grupo empezó a moverse de aldea en aldea, alguien tenía que encargarse del dinero. Los gastos, las provisiones, las ayudas a los pobres y la bolsa me la confiaron a mí. Juan lo menciona muchos años después y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. No diré que fue así desde el principio. Al principio me sentí honrado. Cuidar la bolsa era más que contar monedas, era ser parte del plan. Pensaba que cuando él tomara el trono yo estaría allí, organizando, estructurando, construyendo algo grande, pero pronto algo en mí empezó a cambiar. Me di cuenta de que ellos no pensaban como yo. Pedro era impulsivo, Juan soñador, Andrés demasiado sencillo. Yo pensaba en términos de poder, de estrategia, de posibilidades. Empecé a verlos como ingenuos, como hombres buenos, pero sin visión. Y a veces, aunque me dolía pensarlo, me preguntaba, ¿será que Jesús también es como ellos? Había momentos en que parecía que no quería ganar, que no le importaba ser rey, que hablaba de sufrir, de morir. Eso no era lo que yo había afirmado. Yo quería ver el reino levantarse, no ser testigo de su caída. No fue de un día para otro la traición de Judas. Fue lenta, silenciosa, se fue gestando entre decepciones y decisiones. Juan, el más cercano a Jesús, lo recuerda con claridad. Ocurrió en una casa, cuando una mujer rompió un frasco de perfume y lo derramó sobre los pies del maestro. Fue un momento íntimo, escandaloso, hermoso. Y fue entonces cuando Judas habló. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Juan 12:5. Pero Juan, años después, escribió la verdad detrás de las palabras. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Juan 12:6. Judas no entendía esa entrega. Él no entendía el derroche de amor. Para él, todo debía tener utilidad, control, estrategia. Y eso lo estaba alejando del corazón de su maestro. Y entonces llegó la última cena. Jesús no lo denunció, no lo avergonzó, solo dijo, con el peso de quien ama profundamente, las siguientes palabras: el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Mateo 26:24. Fue una advertencia, no una condena. Jesús no le cerró la puerta a Judas, fue quien él mismo se la cerró desde adentro. Yo estuve allí cuando él oró, cuando levantó la voz al cielo y habló con su Padre como un hijo habla con quien ama. Lo escuché decir, cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Juan 17:12. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Yo sabía que hablaba de mí, y lo peor es que no fue sorpresa. Jesús me había visto desde el principio. Lo recuerdo en un día cualquiera, cuando acababa de escoger a los 12, cuando aún todo parecía posible. Él dijo, casi en voz baja, mientras nos miraba, ¿no os escogí yo a vosotros, los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo. Juan 6:70. Y yo supe, no porque me señalara, no porque me acusara, sino porque el diablo ya había empezado a susurrarme que podía mejorar su plan.
Yo no lo odiaba, solo quería forzar el momento. Pensaba, si lo presiono, si lo empujo a actuar, él tendrá que levantarse, luchar, tomar el trono. Yo no quería su sangre, yo quería su victoria, pero a mi manera. Esa noche, cuando Jesús anunció que uno de nosotros lo entregaría, todo dentro de mí se quebró. Esa noche de fiesta, noche de panes sin levadura, noche de memorias antiguas de liberación, y en medio de esa celebración, Jesús interrumpió la cena, no para brindar, no para enseñar, sino para revelar un dolor. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26:21. El salón se congeló, las manos dejaron de moverse, y uno por uno, con la voz temblorosa, empezaron a preguntar: ¿seré yo, Señor? Nadie sospechaba de Judas. Juan recuerda que cuando Jesús le habló, algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa de dinero, tal vez fue Jesús a pedirle algo para que él se fuera a comprar algo para la fiesta o dárselo a los pobres, según Juan capítulo 13, el verso 29. Nadie vio que el traidor ya estaba sentado a la mesa, que el plan ya estaba en marcha, que la traición ya había empezado en el corazón antes que en las manos. Cuando él me miró en la mesa, supe que sabía. No gritó, no me expuso, solo partió el pan y lo mojó y me lo dio. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13:27. Y entonces me levanté. Nadie me detuvo, ni una sola mano se interpuso. Salía el frío de la noche, el aire olía a Pascua, pero dentro de mí ya no quedaba fiesta. Caminé hasta donde estaban los principales sacerdotes. El Sanedrín no dormía. Me esperaban. Entré. No me tembló la voz. ¿Qué me daréis y yo os lo entregaré? Mateo 26:15. Me miraron como quien evalúa una mercancía. 30 piezas de plata. 30. El precio de un esclavo. Ni más, ni menos. Acepté. No porque quisiera su sangre, sino porque creía que forzaría su momento, que haría algo, que se rebelaría, que pelearía, que no dejaría que lo arrestaran. Pero no lo hizo. Lo llevé al huerto, a Getsemaní, allí donde sabía que solía orar con ellos. Cuando lo vi, mi corazón latía tan fuerte que pensé que los soldados se lo oirían. Me acerqué, él no retrocedió, no me rehuía, solo me miraba como si aún creyera que podía no hacerlo. Yo quería decirle algo, explicarle, detenerme, pero los soldados estaban allí, los sacerdotes, las antorchas, todo estaba en marcha. Así que me acerqué, lo tomé del rostro y lo besé. «Salve, maestro». Y él me miró, no con odio, con una tristeza tan profunda que aún hoy me rompe por dentro. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Lucas 22:48. No grité, no lloré ahí, pero cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, yo supe que me había equivocado, no por la traición, sino por no creer que aún podía volver. Muchos dicen que fueron los romanos quienes mataron a Jesús. Y en parte es verdad. Ellos clavaron los clavos, ellos izaron la cruz, ellos ejecutaron la sentencia. Pero la cruz no empezó en Roma, la cruz se tramó en Jerusalén. No fueron soldados los que buscaron testigos falsos. No fueron soldados los que pagaron por un arresto silencioso. No fueron soldados los que armaron un juicio de noche violando la misma ley judía que pretendían defender. Fueron los líderes religiosos, aquellos que temían perder su poder, aquellos que no soportaban un Mesías que ponía en peligro sus tronos invisibles. Judas solo fue la chispa que encendió una conspiración que llevaba mucho tiempo ardiendo en el corazón de los hombres. Cuando lo vi atado,
Cuando lo vi en silencio, algo en mí se rompió. No se defendió, no gritó, ni siquiera se resistió. Yo pensaba que pelearía, que haría un milagro, que mostraría su poder, pero lo vi callar, lo vi entregarse. Y entonces supe lo que había hecho. Corrí al templo, llevaba las monedas en las manos, pesaban como cadenas. Me acerqué a los principales sacerdotes y lancé las monedas sobre el suelo. He pecado entregando sangre inocente. Mateo 27:4. Ellos me miraron con la indiferencia de quien ya obtuvo lo que quería. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Me dejaron solo con mi culpa, solo con el eco de mi traición. No volví a los discípulos, no volví a buscar su perdón. Fui a buscar la forma más rápida de silenciar la voz que me gritaba por dentro. Y así, en un campo abandonado, me quité la vida, no por odio, sino porque ya no supe cómo volver. Judas será recordado en cada generación, no solo como un traidor, sino como el hombre que estuvo tan cerca de la gracia, pero eligió el remordimiento en vez del perdón. Jesús lo llamó amigo hasta el final, pero Judas no creyó que aún podía ser restaurado. Esa fue su condena. No su error, no su traición, sino su incredulidad en la misericordia. La Escritura lo llama el hijo de perdición en Juan 17:12, y su historia quedó grabada como advertencia. No es el error lo que destruye a un hombre, es negarse a regresar. Tal vez escuchaste esta historia y pensaste, eso nunca me pasaría a mí. Pero si somos honestos, todos alguna vez hemos sido un poco como Judas. Hemos esperado que Dios haga lo que nosotros queremos. Hemos tratado de controlar sus planes. Hemos cambiado su amor por monedas que no valen la pena. Hemos elegido callar cuando deberíamos haber vuelto corriendo a sus brazos. Todos hemos fallado. Todos hemos caído. Pero la verdadera tragedia de Judas no fue su error. Fue no creer que aún podía volver. Pedro también falló. Pedro también negó a Jesús. Pero Pedro lloró y volvió. Judas lloró, pero se quedó solo. Judas escuchó el eco de su culpa, pero no escuchó la voz que aún lo llamaba amigo. No tienes que quedarte donde caíste. No tienes que cargar con la culpa. No tienes que creer que ya es demasiado tarde. Hoy, si sientes que has fallado, que has traicionado, que has perdido el rumbo, que no vale la pena, quiero decirte que hay un camino de regreso. Y ese camino no empieza con explicaciones, empieza con una simple decisión: volver. Sí, volver.